Ya, ahora vamos a revisar en detalle la artritis idiopática juvenil, que como les contaba es una de las enfermedades crónicas más frecuentes de la infancia, que se caracteriza por inflamación articular en el menor de 16 años, duración de al menos de 6 semanas de esta inflamación articular y que deben ser excluidas otras causas de artritis como otras enfermedades de tejido conectivo, infecciones y enfermedades neoplásicas. Estos fueron los criterios de inclusión que se definieron por ILAR, que es la Liga Latinoamericana de Reumatología. Es importante considerar que el 40-50% de los pacientes con AIJ llegan a la edad adulta con alguna limitación funcional, por lo tanto es una enfermedad muy discapacitante y en relación a esto, hay un trabajo que se hizo en España con 800 pediatras y se les preguntó qué frecuencia tenía la AIJ. Y más o menos el 50% de ellos cree que la AIJ es 3 a 15 veces menos frecuente que lo real. Esto deja mucho que pensar porque en realidad tenemos infinidad de casos subdiagnosticados y cuando llega un reumatólogo a trabajar en un hospital X, empiezan a aumentar la artritis idiopática juvenil y aumentan los costos del tratamiento. Es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias con distintas formas de presentación. Dijimos que tenía distintos subtipos. El diagnóstico es clínico. El laboratorio nos va a permitir descartar otras patologías y las imágenes pueden revelar derrame o sinovitis, pero no la causa de ellos. La característica principal es la sinovitis crónica destructiva y el pronóstico es variable dependiendo del subtipo de AIJ, de la evolución del grado de actividad inflamatoria, de la respuesta a fármaco, de la adhesión al tratamiento, porque son en algunos tratamientos diarios y engorrosos, y del apoyo familiar, escolar y comunitario que tenga. Estos son los criterios de clasificación de AIJ que fueron evolucionando en el tiempo, pero todos concordaban en que debía ser de inicio antes de los 16 años y ser un diagnóstico de exclusión. La primera no incorporaba la espondilotropatía, las dos segundas sí, y el tiempo de evolución se dejó finalmente en 6 semanas. Lo importante de esta clasificación actual, que es la que estamos usando, es que se incorporaron 7 subtipos, dentro de ellas la sistémica, la poliarticular, seropositivo y seronegativo, la oligoarticular, la artritis psoriática, la artritis asociada a entesitis y la artritis indiferenciada. En la actualidad se ha avanzado mucho en lo que son los conocimientos de genética y incluso patogénicos de la artritis idiopática juvenil, por lo tanto se está planteando que ya no debiera llamarse tan idiopática y deberían considerar más aspectos clínicos, genéticos y patogénicos en su clasificación. Dentro de la epidemiología, como ya les dije, tiene una incidencia de 10 a 20 por 100.000 menores de 16 años por año. La prevalencia es entre 7 y 400 por 100.000 menores de 16 años. Es más frecuente en general en niñas con una relación de 7 a 1, pero hay que tener en consideración que la artritis sistémica no se diferencia por sexo. La artritis asociada a entesitis sí tiene predominio en varones, pero el resto todo es más frecuente en mujeres y se ha descrito en todas las razas y áreas geográficas. En este estudio me llamó la atención de que se hizo como en una comunidad más cerrada, pero ellos demostraron que tienen una incidencia oscilantes anuales. Un año se eleva, el otro disminuye, se eleva, disminuye, y esto se mantuvo durante 53 años de estudio. En relación a la distribución de los diferentes subtipos que hablamos, la principal, la más frecuente, lejos, es la artritis oligoarticular con un 50%. O sea, la mitad de las artritis infantiles son oligoarticulares. La artritis
poliarticular, factor reumatoide negativo, corresponden más o menos a un 20%, las poliarticulares a un 5%, factor reumatoide positivo a un 5%, la artritis sistémica también un 5%, la artritis relacionada con entesitis un 10%, la artritis psoriática un 2% y las indiferenciadas un 8%. Dentro de la etiología tenemos que existen los mismos factores de regulación inmunológica, predisposición genética y factores ambientales. Dentro de la regulación inmunológica se ha visto de que la patogenia de los diferentes grupos es distinto. Puede haber participación del sistema inmune adaptativo, tanto linfocitos B como linfocitos T, como el sistema inmune innato en la artritis idiopática juvenil sistémica. La predisposición genética, ya dijimos, el HLA se relaciona con ciertos grupos, subtipos de AIJ, siendo la asociación más fuerte la del HLA-B27 con espondiloartritis anquilosante, pero en globo se estima que el HLA, que sus variaciones génicas confieren variaciones génicas entre el 13 y el 17% a la artritis idiopática juvenil. Y dentro de los factores ambientales, las infecciones, bueno, el mimetismo molecular sigue siendo una de las causas, una de las formas de influir en la etiología de AIJ más destacada de las infecciones, y existe también un trabajo de tabaco y se estudió a hijos de mujeres que fumaron durante el embarazo y el riesgo era 6 veces mayor de desarrollar una artritis idiopática juvenil los 3 primeros años. Este cuadro es para hablar sobre la patogenia. Ustedes pueden ver de que los distintos subtipos de AIJ, la patogenia está mediada ya sea por fagocitos, sistema inmuninato, o linfocitos T, CD4, CD8, superantígenos, pero esto va a desencadenar patrones de citoquinas diferentes, lo que nos va a permitir también dirigir mejor el tratamiento. ¿Y en la articulación qué sucede? Bueno, se produce un engrosamiento sinovial, aumento del líquido articular, derrame, aumento de volumen articular, y luego se producen todos los daños óseos y de cartílago como erosiones, osteoporosis, erosiones de cartílago, pinzamientos articulares, pueden haber quistes sinoviales, lo que va a llevar a dolor, impotencia y finalmente atrofia muscular por desuso y deformación. Las manifestaciones clínicas son principalmente 3: la artritis, manifestaciones extraarticulares y algunas veces síntomas constitucionales. La artritis suelen ser de curso insidioso, caracterizada por aumento de volumen, dolor, aunque en relación al dolor tenemos que hacer la salvedad de que los niños una sinovitis leve o moderada puede no provocarle dolor, y en esos casos es más importante la rigidez matinal, y todas las articulaciones son susceptibles de afectarse. Pueden haber manifestaciones extraarticulares como fiebre de la artritis idiopática juvenil sistémica, el rayo evanescente, salmonado, manifestaciones oculares, uveitis y otras. Pueden haber síntomas constitucionales, astenia, somnolencia, irritabilidad, anorexia. Esto generalmente en la AIJ sistémica y también en las poliarticulares, factor reumatoideo negativo. Vamos a tratar de revisar cada una de ellas. La artritis idiopática juvenil sistémica corresponde entre el 5 y el 10% de las AIJ, afecta a menores de 6 años de ambos sexos. Puede presentarse de dos formas: con compromiso articular, es decir, va a haber fiebre, una poli o oligoartritis erosiva discapacitante, rigidez matutina, generalmente afecta rodillas y tobillos, pueden haber mialgias y exantema evanescente. Si el exantema evanescente no es muy
destacado, lo otro podría confundirse perfectamente con lupus. Sin compromiso articular es la otra forma de presentarse, que es un compromiso principalmente sistémico, fiebre por 2 semanas o 3 días consecutivos, exantema, serositis, ya sea pericarditis o pleuritis, adenopatías cervicales axilares, epicondriales inguinales y hepatoesplenomegalia. La fiebre de los niños con AIJ sistémica generalmente es en espiga y pudiendo llegar a valores normales y aumenta generalmente en las tardes. Y dentro de esta existen criterios de exclusión que van a ser similares para muchos. Por ejemplo, no pueden tener antecedentes de familiar primer grado con psoriasis, el HLA-B27 no puede ser positivo, factor reumatoideo tampoco, y no pueden tener otra enfermedad relacionada con HLA-B27 en un familiar de primer grado, como por ejemplo colitis ulcerosa o espondilitis anquilosante. El laboratorio, bueno, es característico, hay anemia, normo, leucocitosis, trombocitosis, parámetros de actividad inflamatoria aumentados, pero muy aumentados, HSF 100, aumento de la ferritina, aumento de las pruebas hepáticas y tanto factor reumatoideo como anticuerpos antinucleares suelen ser negativos. ¿Cómo evolucionan? Pueden evolucionar en forma de monocíclica, es decir, tener una sola activación, intermitente con activaciones y periodos de remisión entre medio, y persistente, quiere decir que nunca se logra controlar ni la actividad articular ni la actividad sistémica. ¿Cuáles son los criterios de mal pronóstico? Que se empiece esta enfermedad antes de los 5 años, que tenga poliartritis los primeros 6 meses de evolución, persistencia de los síntomas sistémicos, dependencia de corticoides para poder controlar los síntomas y persistencia de la trombocitosis después de 6 meses de la enfermedad. Con que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, y es importante tener en cuenta esto, que hay que incluirla dentro del diagnóstico diferencial del síndrome febril prolongado. Hay que descartar fiebre por infección, ya sea bacteriana o viral, enfermedades neoplásicas y otras enfermedades de tejido conectivo, principalmente el lupus. La oligoarticular, que dijimos que era la más frecuente, el 50% de las AIJ son oligoarticulares, afecta más a mujeres, 5 veces más que al hombre, tiene una edad de inicio entre el 1 y 3 años. Compromete 4 o menos articulaciones, en el 50% de los casos el inicio es monoarticular. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son rodilla y tobillo, y en un 20% se asocia a uveitis si es que tiene un anticuerpo antinuclear positivo. Lo que más vamos a encontrar en estas artritis idiopática juvenil oleoarticular van a ser anticuerpos antinucleares positivos, pero no hay ni actividad inflamatoria, el hemograma está normal, no hay nada más. Y los criterios de exclusión son los mismos, agregando sí que no va a tener síntomas sistémicos. La uveitis de la artritis idiopática juvenil oleoarticular es una uveitis crónica. No es esa uveitis con el ojo rojo con fotofobia, no, es una uveitis asintomática que compromete la cámara anterior y determina el pronóstico. En general, lo que vemos van a ser las complicaciones, sinequias, cataratas, glaucoma, y un tercio de los pacientes puede tener ceguera. ¿Cuáles son los factores de riesgo de desarrollar uveitis? Que se inicie tempranamente la artritis antes de los 7 años, que sea ANA positivo, que sea mujer y que tenga un tiempo de evolución de menos de 4 años, porque la mayoría de los pacientes que presentan uveitis lo hacen en el primer año de evolución de la enfermedad. ¿Cómo evolucionan estas artritis oligoarticulares? Pueden ser persistentes, es decir, mantener siempre el compromiso de menos de 4 articulaciones, o extendida, que quiere decir que compromete más de 5 articulaciones después de los primeros 6 meses de evolución. El diagnóstico diferencial tiene que ser hecho con artritis infecciosa, artritis traumática, sinovitis por cuerpo extraño, osteocondritis o artritis hemofílica. Pero esto es más, uno debiera, cuando se enfrenta a este paciente
en la urgencia, por ejemplo, hacer una historia del tiempo que llevamos y eventualmente tomar una muestra de líquido articular, porque es distinto tener una sola rodilla inflamada a tener muchas. La artritis idiopática juvenil poliarticular es de inicio insidioso, progresivo, afecta a cualquier articulación, rodilla, muñeca, codo, tobillo, cualquiera. Es simétrica y puede asociarse a febrícula o pérdida de peso. Existen dos tipos, las que son seropositivas, que son las menos frecuentes, un 5%, pero son las de peor pronóstico por el compromiso erosivo articular, y las seronegativas, que son más frecuentes, un 20%, y que tienen menos riesgo de desarrollar secuelas. Generalmente engloban las artritis idiopáticas juveniles poliarticulares, hay anemia, leucocitosis, puede haber hipergamaglobulinemia, aumento reactante de fase aguda, factor reumatoideo anti-CCP positivo o negativo dependiendo del tipo que se trate, y pueden haber incluso anticuerpos antinucleares positivos. Y los criterios de exclusión son los mismos. Vamos a partir hablando de la artritis idiopática juvenil poliarticular, factor reumatoideo negativo. Esta corresponde al 20%. Se presenta en forma bifásica en niños chicos como de 2 a 4 años y después de 6 a 12 años. Afecta más a mujeres y compromete grandes articulaciones, rodillas, caderas, tobillos, codos. Puede tener un síndrome constitucional asociado, pero lo que es importante y no se tienen que olvidar es que puede comprometer la articulación temporomandibular. El anticuerpo antinuclear puede estar positivo en 25% de los casos y de ellos el 5% puede desarrollar uveitis crónica. Tiene un mejor pronóstico articular y puede complicarse con desnutrición, retraso pontoestatural y puberal, osteoporosis. Hay que tenerlo en cuenta y estar controlado. La AIJ poliarticular factor reumatoideo positivo, que corresponde al 5%, también afecta a mujeres, pero ya entre los 8 y los 10 años. Compromete las articulaciones del carpo y del tarso, son simétricas, desarrollan nódulos reumatoideos en las prominencias óseas, en los trayectos tendinosos, tienen un mal pronóstico articular porque desarrollan muchas erosiones articulares. El factor reumatoideo está positivo en el 100% de los casos y deben ser hechas dos determinaciones con un intervalo de 3 meses. El anti-CCP está positivo en 25% de los casos. El anticuerpo antinuclear también puede estar positivo y hay antecedentes familiares con enfermedades autoinmunes en 30% de los casos. Pueden haber como complicaciones tenosinovitis, quistes sinoviales, incluso valvulitis aórticas, pericarditis, neumonitis, retraso pontoestructural puberal y osteoporosis. El diagnóstico diferencial, ahí tenemos una retrognatia que es por el compromiso de articulación temporomandibular. Enfermedades de tejido conectivo, espondiloartropatías seronegativas, la mucopolisacaridosis y fiebre mediterránea familiar, que es una enfermedad autoinflamatoria. La artritis psoriática, que es la más infrecuente, corresponde al 2% de la IJ. La artritis puede aparecer antes o después de la psoriasis. Afecta más a mujeres y el anticuerpo antinuclear puede estar positivo en el 30-50% de los casos. Puede presentarse como una artritis asimétrica, o sea, comprometer una mano nomás, de extremidades inferiores, o asociado a la psoriasis, o una artritis y dos de los siguientes signos: dactilitis, que es la inflamación de estos dedos de salchicha; litis nunquial, que son unas marquitas en las uñas como rayitas; y familiares de primer grado con psoriasis. Los criterios de exclusión, por supuesto, acá eliminamos todo lo que tenga que ver con la psoriasis. Es el HLA-B27 positivo, factor reumatoideo positivo y síntomas sistémicos. La artritis asociada a entesitis corresponde al 10%. Son varones mayores de 6 años con un HLA-B27 positivo en un 75% de ellos. Es una oligoartritis asimétrica. Se caracteriza por dolor sacroiliaco o dolor lumbar de características inflamatorias y entesis de talón de Aquiles, calcáneo, fascia plantar y tarso. Acá la uveitis es una uveitis anterior aguda, sintomática, ojo rojo, fotofobia y dolor.
Y también son importantes los antecedentes familiares de sacroileitis, espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, enfermedad inflamatoria intestinal. Y los criterios de exclusión van a ser antecedentes de psoriasis familiares de primer grado, factor reumatoide positivo y síntomas sistémicos. La artritis idiopática indiferenciada es una artritis que dura más de 6 semanas, pero no cumple criterios de diagnóstico para las diferentes categorías. Y se piensa de que este criterio de exclusión de antecedentes de psoriasis en primer grado hace que muchas de las artritis juveniles caigan en este grupo de indiferenciadas. Bueno, para el diagnóstico, ya dijimos, necesitamos una historia clínica completa, antecedentes personales, familiares y de cada uno de los compromisos articulares y un examen físico de postura, movimiento, detallado en articulaciones, partes blandas y músculos, examen de piel, de mucosa y una exploración general buscando otros síntomas. Dentro del análisis de laboratorio, bueno, vamos a solicitar hemograma, velocidad de sedimentación y PCR para ver el compromiso sistémico, función hepática y renal principalmente para ver compromiso o evaluar los daños de efectos secundarios de tratamiento. Dentro de los inmunológicos van a ser anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, anticuerpo anti-CCP y HLA-B27. El anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico es asociado al factor reumatoideo, da pronóstico de artritis idiopática unipolarticular seropositiva, ya que se ve con mayor frecuencia cuando hay daño articular importante. Dentro de las imágenes dijimos que la ecografía era una de las que la reina del estudio del compromiso articular en los niños. No los irradia, no les duele, no los estresa, pero en articulaciones complejas como por ejemplo la temporomandibular o sacroiliaca, la resonancia tiene un rol fundamental. Y el análisis del líquido sinovial es importante considerarlo en todas las artritis idiopáticas juvenil al debut de características monoarticulares. El tratamiento tiene que ser un tratamiento multidisciplinario con objetivos inmediatos como calmar el dolor, mantener la funcionalidad, prevenir deformaciones y controlar la inflamación, y objetivos a largo plazo como minimizar las secuelas, minimizar efectos adversos del tratamiento, promover el normal crecimiento y desarrollo, rehabilitar y educar. Para eso necesitamos reumatólogos, pediatras, oftalmólogos, traumatólogos que nos van a ayudar en el caso que haya que hacer algún reemplazo articular o liberar algunas partes blandas que generen contracturas musculares. El terapeuta ocupacional y kinesiólogo que van a permitir la rehabilitación. La nutricionista es fundamental porque un 16% de las hijosas tienen bajo peso porque disminuyen su ingesta debido a los efectos de fármacos, la anorexia por la enfermedad o incluso por dolor de la articulación temporomandibular, pero también un 24% tienen sobrepeso y el cual también debe ser manejado, sobre todo si el compromiso son de extremidades inferiores, ya que la carga va a ser mayor. La asistente social es importante para la integración social en el colegio y el psicólogo también. Nosotros vamos a hablar de tratamiento farmacológico de AIJ, donde se plantea la terapia treat target, que quiere decir tratamiento con objetivo, y uno se plantea distintos objetivos. El más ambicioso es lograr la inactividad con medicación en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo 1. Después considerar como objetivo alternativo si la enfermedad es refractaria y aceptar la mínima actividad posible. Y considerar el tratamiento agresivo temprano, o sea, una ventana de oportunidad, y así entrar en remisión. Para ello tenemos antiinflamatorios no esteroidales, que en general hay un 25 a 30% de pacientes que pueden responder generalmente en aquellas que son oligoarticulares, pero ningún AINE es mejor que otro, ni tampoco logra modificar la enfermedad.
Los corticoides son terapias de puente, ya que por un lado pueden disminuir la inflamación de forma aguda, el dolor y el aumento de volumen. También son inmunosupresores, pero son imposibles mantener largo plazo, largo tiempo esta terapia debido a los efectos secundarios. Y las infiltraciones articulares están indicadas cuando hay compromisos de pocas articulaciones, cuando hay contractura muscular y deformación articular secundario, y lo que se usa es hexacetónido de triamcinolona. Dentro de los fármacos modificadores de la enfermedad tenemos el metotrexato. El metotrexato es la droga que más se ha utilizado. La mayoría de clínica obtenida con metotrexato en los primeros 6 meses predice la mejor evolución en lo que sigue. El metotrexato previene la aparición de uveitis 4 veces menos, mejora la eficacia de la terapia biológica, disminuyendo la posibilidad de generar autoanticuerpos contra el fármaco, y disminuye la recaída de artritis después de infiltrar. Por lo tanto, el metotrexato es muy usado, tiene efectos secundarios, es verdad, pero son muy poco frecuentes. El tratamiento biológico se pueden usar anti-TNF, etanercept, infliximab y adalimumab. Todos los que están con rojo están en la canasta GES de AIJ. Antiinterleuquina 6 para la artritis idiopática juvenil y las poliarticulares refractarias, el tocilizumab, y la modulación de la activación de linfocitos T CD28 de la abatacept, que se usa como tercera línea en las artritis idiopáticas sistémicas. Ahora, ¿cuándo introducir un anti-TNF? Bueno, en general uno espera 3 meses de la terapia con fármacos modificadores de la enfermedad, y si la actividad persiste moderada o alta, debiera introducirse un biológico. Pero si esta actividad a los 6 meses se mantiene pero es baja, debiera esperarse los 6 meses para introducir el biológico. Ahora, trabajos que avalen uso de biológico existen muchísimos. Como les digo, la terapia con biológico ha revolucionado las patologías autoinmunes, tanto a nivel pediátrico como de adultos. Ahora, la ACR el 2011 y después revisó el 2013 la creación de grupos de tratamiento. Ya no es así como por el subgrupo de la clasificación, sino que grupos de tratamiento. Entonces dice, los pacientes que tengan 5 o más articulaciones comprometidas debieran partir con metotrexato y corticoides intraarticulares si lo requirieran, controlar a los 3 meses y ver qué grado de actividad tiene para partir un anti-TNF, y luego, si es refractario a ese, partir una anti-interleuquina 6. Los de 4 o menos articulaciones, en general, si es monoarticular o tiene 2 articulaciones comprometidas, uno podría infiltrarlos con corticoides. Si a los 2 o 3 meses sigue con actividad inflamatoria, metotrexato, y de ahí tenemos que esperar. Si a los 3 meses se mantiene una actividad moderada o alta o no hay respuesta, anti-TNF. Las sacroileitis activas en general son las que tienen respuesta a AINE y uno los prueba 6-8 semanas. Si no responden, usaría metotrexato o sulfasalacina por un tiempo corto, y siempre evaluando la parte de imágenes, porque hay imágenes muy precoces que pueden indicar un daño articular severo, y pasar anti-TNF. En general, la sacroileitis es la que usa anti-TNF más frecuentemente. La artritis sistémica con actividad sistémica, uno debiera partir con corticoides endovenosos u orales, rápidamente introducir una anti-interleuquina 1, que podría ser anakinra o canakinumab, pero en Chile no hay, así que nosotros usamos anti-interleuquina 6. Y en la sistémica con actividad inflamatoria, uno debiera partir con metotrexato y corticoides intraarticulares, evaluar la respuesta y la actividad, cambiar a introducir una anti-interleuquina 6, y después, si no responden, probar un anti-TNF. ¿Cómo se hace el seguimiento? El seguimiento se hace por evaluación global de la actividad de la enfermedad por el médico con un EVA, con esta escala visual análogo.
también se le pide la evaluación de la mejoría global al paciente o a los padres, el número de articulaciones con artritis activa, el número de articulaciones con limitación de movimiento, velocidad de sedimentación y el CHAC, que es un cuestionario para medir capacidad funcional, que es fácil de aplicar. Son preguntas fáciles, por ejemplo, si puede abrir un carrito, si se puede abrochar los botones, si se puede duchar, y ahí uno va evaluando las distintas capacidades funcional articular del paciente. Los criterios de mejoría de IGETA es el ACR pediátrico, que es el ACR30, que más del 30% de mejoría sobre el basal en 3 de estas variables, siempre y cuando no haya ninguno con no más de uno de las restantes que empeora un 30%. O sea, deben mejorar 3 y solo uno puede empeorar un 30%. Y eso ya sería un ACR mejor. En relación a la rehabilitación, es importante que se apoye esta condición, ya que va a prevenir el deterioro de la función articular y mantiene y recupera la funcionalidad articular. Necesitamos ejercicios activos y pasivos. Necesitamos la hidroterapia, que es un excelente ejercicio sin carga articular. Férulas, que nos van a evitar las deformaciones, las deformidades articulares. Y la terapia ocupacional. Es importante incluir a las familias, a las mamás, que aprendan estos ejercicios y los puedan desarrollar en forma rutinaria en la casa. ¿Qué otras recomendaciones? Necesitamos tener una dieta adecuada, control del peso, ya que el riesgo cardiovascular existe en el 30% de los pacientes con AIJ tienen arteriosclerosis. La evaluación oftalmológica. Es importante nunca olvidar y siempre estar revisando si se la hicieron o no. En los pacientes con anticuerpos antinucleares positivos debiera ser hecha cada 3 meses. En ellos con artritis idiopática juvenil poliarticular cada 6 y la sistémica anual. Este es un estudio alemán que demostró que el 12% de sus pacientes de este estudio, que eran alrededor de 3.000, tenían uveitis, y de ellos el 79% de estos 405 pacientes eran oligoarticulares. La mayoría eran mujeres y el 80% tenían anticuerpos antinucleares positivos. Así que todos aquellos que son mujeres oligoarticulares y ANA positivos deben tener control oftalmológico. Deportes. Lo que más uno recomienda es la natación y la bicicleta, lo que también va a influir en disminuir la osteoporosis. Pero también hay que decirle a los papás qué deportes no hacer: baloncesto, saltar la cuerda, esquiar, montar, patinar. Y en relación a las recomendaciones de EULAR para la vacunación, se deben administrar vacunas a microorganismos inactivados a todos los pacientes que reciban corticoides, fármacos modificadores de la enfermedad y o terapia biológica. Se recomienda determinar los niveles de los distintos serotipos contenidos en la vacuna después de utilizar la vacuna antineumocócica 23 valente. Se recomienda no utilizar vacuna vivo en pacientes con fármacos modificadores de enfermedad, esteroides de alta dosis o terapia biológica. Se puede considerar su utilidad caso por caso. Por ejemplo, cuando uno está con metotrexato y quiere pasar a un biológico y nunca ha tenido varicela, no ha tenido contacto con varicela y tiene serología negativa, ¿qué hago? En pacientes que no han pasado la varicela se recomienda completar la vacunación antes de iniciar el tratamiento. Pero después que uno ha vacunado tiene que esperar. Entonces es como estás con dolor, hay que darle algo para el dolor, vacunar, esperar 3 a 4 semanas y partir el tratamiento inmunosupresor. Se recomienda la vacuna antigripal en forma anual y se recomienda vacunación anti-hemófilos, antineumocócica, antimeningocócica en todos los pacientes inmunodeprimidos o terapia biológica antes de iniciar el tratamiento. También se recomienda la vacuna papiloma 3 dosis. El apoyo psicológico es fundamental en estos niños, ya que el 20% se desarrolla disfunción
familiar en un 75%, sobre todo los adolescentes se deprimen, 40% disminuye la autoestima, sobre todo los que tienen tratamientos que le provocan cambios físicos como los corticoides, la ciclosporina, y un 75% desarrollan ansiedad. En la escuela es importante tener la escuela de aliados. Hay que tener la asistencia lo más regular posible, buscando alternativas ya. Que no le gusta, que le da frío, con el frío le duele la rodilla. Papelito, un certificado que vaya con pantalones, que entre un poquito más tarde, que almuerza en el colegio, que almuerza en la casa. Tratar de buscarle formas de que el niño pueda ir al colegio con ciertas ayudas, entre comillas. Inclusión en las actividades. Tratar de que sea incluido en todas las actividades, tanto familiares como de la escuela. Y adaptación curricular en educación física, eso es lo que más cuesta. En general los profesores lo que hacen es mandar a los niños a una sala y que hagan un trabajo sobre, no sé, el básquetbol en Norteamérica, pero no lo ingresan a la clase de educación física, donde podría hacer ejercicios que no impliquen rebote, donde, si por ejemplo yo les digo, si por ejemplo los niños trotan 20 minutos, tú caminas 5 minutos, y eso va a tener el mismo 7 si tú lo haces. Esa es la idea de la adaptación curricular. Y por último, tenemos que desarrollar lo que es la transición. Es entregar a este niño, que lo conocemos de bebé, a los adultos. Hay que coordinar en la transición, empezarla tempranamente. En general, la forma de atención, la sobreprotección que tenemos los pediatras sobre estos niños con patologías crónicas, en los adultos no se da. Entonces hay que tratar de que ellos empiecen a entender que va a ser diferente y solicitar la ayuda multidisciplinaria. En este minuto en el Hospital Frique tenemos un equipo de transición que está recién partiendo, pero que ha ayudado a niños que ya han pasado a adultos. Y el objetivo final es tener niños que, si bien tienen alguna patología, puedan disfrutar su niñez como todos. Gracias.